Viene a continuación la mesa de diálogo. Esta mesa va a estar conducida por el doctor Macalister Tafur y va a contar con la participación de representantes de los servicios veterinarios para los animales acuáticos, tanto de Bolivia como de Colombia, Ecuador y Perú. Permítanme, por favor, hacerles una breve reseña del perfil profesional del doctor Tafur. Él es médico veterinario con maestría en ciencias y doctorado en ciencias veterinarias, con énfasis en toxicología y farmacología veterinaria. Tiene experiencia en la dirección de programas de gestión y comunicación de riesgo en salud y producción animal e inocuidad de los alimentos y en el diseño y aplicación de normas nacionales y regionales en estas materias. Ha sido docente e investigador en estos temas. Tiene una amplia experiencia en la participación y experiencia en organismos de referencia internacional y regional como el Codex Alimentarios y la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, y Comunidad Andina. Actualmente se desempeña como profesor internacional responsable de áreas de sanidad de animales de acuáticos y terrestres de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Asimismo, van a participar en esta mesa de diálogo las siguientes personas: el señor Normando Solano, médico veterinario zootecnista, quien se desempeña como responsable nacional del Programa de Sanidad Acuícola del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG, de Bolivia. La señora María Fernanda Serrano, quien es médico veterinaria, se desempeña como líder nacional del Programa de Sanidad Acuícola del Instituto Colombiano Agropecuario ICA de Colombia. También participa la señora Margie Aliet Villanueva Soto, bióloga, profesional especializada en la Dirección Técnica de Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario, también de Colombia. El señor Ernesto Pozo Cherres, él es ingeniero acuicultor, especialista en sanidad animal en la Dirección de Control y Diagnóstico Sanitario de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador. Y bueno, dos personas de casa: Muriel Gómez Sánchez Oresoli, quien es médico veterinario, zootecnista, actualmente ocupa el cargo de subdirectora de Sanidad Acuícola de Sanipes. Y también vamos a invitar a Diana Arauco para que nos acompañe especialmente en la atención a la primera consulta que vamos a desarrollar en esta ronda de diálogo. Doctor Tafur, señores representantes de los países mencionados, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a Sanipes con ocasión de la celebración del 6º aniversario que todos celebramos de la institución. Ha creído importante, como extensión de la conferencia de la doctora María Eugenia, generar un espacio pequeño, reitero, con las limitaciones del tiempo que nos brinda esta herramienta, para reflexionar sobre algunos aspectos básicos relacionados con la gestión de los antimicrobianos. En ese orden de ideas hemos pedido el apoyo de las autoridades sanitarias de los países de la Comunidad Andina con el fin de que nos comuniquen sus experiencias, y no solo sus experiencias, sino sus expectativas al respecto de este tema, reitero, de la gestión del riesgo del uso de los antimicrobianos. Los antimicrobianos se han calificado como uno de los principales inventos de la historia de la humanidad. Una cosa sería la humanidad sin antimicrobianos y con antimicrobianos, pero tenemos la absoluta evidencia de una resistencia creciente, de una peligrosa resistencia. Y luego, como decía la doctora María Eugenia, es necesario crear espacios en el marco del concepto de una sola salud, con el fin de allegar soluciones con la participación de todos y el liderazgo de las autoridades sanitarias para conservar estos antimicrobianos por mucho tiempo más. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a compartir una pantalla que tiene una serie de preguntas guías que no son una camisa de fuerza, sino son un marco de reflexión. Entonces, el propósito es hacer una reflexión al respecto de las preguntas que tenemos en pantalla en relación con los trabajos relacionados con la gestión de los antimicrobianos. Tenemos cinco consultas
relacionados con la gestión de los antimicrobianos en acuacultura, al respecto de las acciones desarrolladas por los servicios sanitarios de los animales acuáticos. Les quiero contar que en el caso de la subregión andina, en algunos países como Bolivia y Colombia, la autoridad sanitaria es la misma para los animales acuáticos y para los animales terrestres. En el Perú y en el Ecuador es diferente. En Bolivia la autoridad sanitaria para los animales acuáticos es el SENASAC. En el caso de Colombia es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Pero en el caso del Perú, pues naturalmente es ANIPES, la casa que en este momento nos convoca y nos acoge. Y en el caso del Ecuador es la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad del Ministerio de la Producción. Entonces, la Secretaría General de la Comunidad Andina y los países miembros en el marco del Comité de Especialistas en Animales Acuáticos han comenzado un trabajo de reflexión que la idea es generar una hoja de ruta que termine muy seguramente en una normatividad de marco de los antimicrobianos en el contexto del concepto de una sola salud. En ese orden de ideas le hemos alcanzado a nuestros países miembros unas preguntas que tenemos en pantalla. Dice la primera, ¿se han establecido normas o procedimientos oficiales para el registro y control de los antimicrobianos destinados a los animales acuáticos? La segunda es, si en las actividades productivas se aplican las buenas prácticas acuícolas o las buenas prácticas de bioseguridad. La tercera es si en el caso del uso de los antimicrobianos existen procedimientos para la prescripción o para la comercialización controlada de los antimicrobianos que se emplean en la acuicultura. La cuarta es si se cuenta con estadísticas de la cantidad de antimicrobianos que se emplean en acuicultura. Entonces eso tiene varias vertientes, los que se importan, lo que se produce y lo que finalmente se utiliza, hasta donde pues han alcanzado los países en este corto tiempo de los últimos años a tener algún tipo de información al respecto. Y la pregunta quinta es si se han realizado monitoreos o investigaciones sobre la resistencia antimicrobiana, que realmente es una expresión del uso y nos sirve para ejercer una vigilancia, la mejor, la más eficaz sobre este tema tan importante. Entonces, en este orden de ideas, voy a invitar a los representantes de las autoridades de los países miembros, comenzando por el Perú, con el propósito de que nos den a conocer su opinión, su percepción y su información sobre estas preguntas sobre las cuales hacemos la reflexión en esta mesa redonda. Entonces, le doy la palabra a la delegación del Perú. Bueno, la primera pregunta me va a acompañar a responderla la doctora, la médico veterinario Diana Arauco. Ella es especialista de la Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas y ella es la encargada específicamente del registro de productos veterinarios. Entonces, le voy a dar la palabra. Adelante, Diana, por favor, para la respuesta. Bueno, sí, buenas tardes con todos. Sobre la primera pregunta para el tema del registro sanitario de los productos veterinarios, bueno, SANIPES tiene una normativa, empezando con que se solicita que los productos veterinarios que estén destinados a las especies de acuicultura cuenten con un registro sanitario antes de ser comercializados. Esto está establecido en el Decreto Supremo 012/2013 produce. Entonces, para poder registrar estos productos veterinarios que estén utilizados en acuicultura, deben cumplir con los requisitos que establece el TUPA de SANIPES, específicamente el procedimiento administrativo número 26, que es de la emisión de protocolo técnico para registro sanitario. Entonces, entre los requisitos que contemplan más o menos, para darles un rango de qué cosa contempla, estarían, para productos importados se pide el certificado de libre venta,
se pide que el establecimiento de donde venga cuente con autorización de la autoridad sanitaria, ya sea nacional o ya sea de un producto extranjero. Entre la información técnica que se solicita está la información farmacéutica, las fórmulas, la farmacocinética, farmacodinamia, la acción de los excipientes que vayan a utilizar, cómo es su proceso de fabricación, las presentaciones comerciales, los métodos de control que vayan a utilizar, certificados de análisis, las especies de destino, y ahí tienen que especificar claramente qué especie va, cuáles son las indicaciones de uso, vías de administración y dosificación, las cuales tienen que estar debidamente sustentadas. Los efectos colaterales que puedan tener, precauciones, seguridad, condiciones de almacenamiento, periodos de validez con respaldado de estabilidad, periodos de retiro, también debidamente sustentados, y bueno, ensayos de campo o trabajos científicos que estén sustentando todas las acciones del producto. Entonces, estos son básicamente un amplio rango de cuáles son los requisitos que se solicitan para la emisión de un registro sanitario de un producto veterinario. Cabe mencionar que también para el tema de control fue una preocupación que tenía Sanipes. Es así que en el año 2016 lanzamos unos lineamientos para buen uso adecuado y trazabilidad de los piensos medicados y productos veterinarios. Estos lineamientos fueron aprobados con una resolución de dirección ejecutiva en su momento y consideran diferentes puntos para tanto los fabricantes, importadores, distribuidores y los mismos centros de cultivo que utilizan este tipo de productos. De los más saltantes de esta resolución, de estos lineamientos, era que los establecimientos que elaboran pienso medicado deberían utilizar premezclas medicamentosas que ya estén con un registro sanitario. No podían utilizar la droga pura o antibióticos o principios activos puros para hacer pienso medicado. Tenía que ser una premezcla que cuente ya con el registro. Asimismo, también establece que obviamente, recalcando que se deben usar todos los productos que tienen que estar con un registro por Sanipes y que debe contar con una prescripción de médico veterinario. Y finalmente, una de las cosas que también se incluyó en estos lineamientos fue la prohibición de aplicación de productos veterinarios, sobre todo los antibióticos, en forma preventiva o como promotor de crecimiento, y todo aquel uso que resulte perjudicial para la salud humana y animal. Entonces, estas son las, digamos así, los lineamientos que estamos contemplando para el tema de lo que son controles, también trazabilidad de los productos veterinarios, piensos medicados y piensos. Eso contestaría la primera pregunta. Paso a la segunda pregunta con Muriel. Muchas gracias, Diana. Respecto a las siguientes preguntas, con respecto a lo que es buenas prácticas acuícolas, en el Perú, bueno, específicamente en Sanipes, tenemos también una norma sanitaria para las actividades pesqueras acuícolas. Esta ha sido aprobada con el Decreto Supremo número 040 en el año 2001. Y bueno, si bien es una norma bastante amplia, esta tiene unos capítulos específicos para lo que es requerimientos operativos, ¿ya? En los cuales se mencionan los prerequisitos, ¿no? Específicamente las buenas prácticas y los procedimientos de higiene y saneamiento, ¿no? Asimismo, en estos capítulos también se resalta, por lo que podemos revisar y por lo que también podemos coordinar con nuestros compañeros que trabajan en campo, es que se especifica que los operadores deben de emplear el suministro adecuado de drogas terapéuticas y aditivos alimentarios, ¿no? Desde ahí ya lo venimos regulando, ¿no? No tenemos muchas normas específicas para este tema de antimicrobianos, pero creo que nuestra ley de creación, nuestros elementos para registrar productos, como bien lo ha mencionado Diana, y esta norma, que a pesar que es del 2001, ya vienen orientando al productor con respecto a las buenas prácticas, ¿no? Y es lo que venimos reforzando. Asimismo, en el caso de la tercera pregunta, creo que Diana ya lo mencionó, respecto a lo que es procedimientos para la prescripción y comercialización de productos veterinarios, Sanipes cuenta con unos lineamientos para el uso adecuado y trazabilidad de los piensos y los piensos medicados y productos veterinarios de uso en acuicultura. Este documento es del 2016
y específicamente indica que el uso de piensos medicados y de productos veterinarios debe ser prescrito por un médico veterinario. Creo que cabe resaltar que en el Perú existe la ley del médico veterinario, ya la cual está proscrita por el Colegio Médico Veterinario del Perú, y en ella también recalca que el único profesional que puede prescribir este tipo de medicamentos para los animales somos los médicos veterinarios, ¿no? Con respecto a la cuarta pregunta, que habla sobre el registro de estadísticas o cantidades de antimicrobianos, nosotros también participamos en la colecta semestral de la OIE. En este caso, bueno, como punto focal de acuáticos, yo soy la encargada de recabar esta información. ¿Y a partir de dónde lo hacemos? Bueno, también en estos lineamientos que les mencioné, está establecido que los diferentes operadores, sea por ejemplo, aquellos que producen los piensos medicados, por ejemplo, nos tienen que reportar a nosotros la producción y destino de los piensos medicados y productos veterinarios de uso en acuicultura. Asimismo, aquellos que importan este tipo de productos también tienen que reportarnos la cantidad de productos importados y el destino de los mismos, ¿no? Asimismo, aquellos que a nivel de operadores acuícolas también nos tienen que reportar qué cantidad de piensos medicados o productos veterinarios han utilizado y si estos han sido eficaces, ¿no? No les voy a mentir, esta es una tarea bastante difícil de hacerle seguimiento. Lo hemos estado haciendo en los últimos años, todo de manera manual. Les notificábamos a través de oficios y ellos nos remitían la información impresa, lo cual era bastante dificultoso porque luego nosotros teníamos que tipear todas estas cantidades en un Excel. Sin embargo, ya estamos este año haciendo una transformación digital y vamos a convertir todos estos formatos a formatos digitales para que el mismo operador pueda, a través de un link, ingresar a la página web y darnos toda esta información, ¿no? También tenemos que mencionar que es bastante difícil que... tenemos que mencionar que es bastante difícil muchas veces colectar estos datos de todas las líneas acuícolas, ¿no? Tal vez hemos trabajado de manera más activa con algunos sectores específicos, como es el sector langostinero, el cual sí nos ha brindado en los últimos años la información de manera bastante actualizada, y ahora estamos tratando de implementar esto a través de sensibilización, talleres, con otros sectores, como es el sector truchicultor, y otro como es el que cultiva tilapia, ¿no? Pero este sector realiza un uso mucho menor de antimicrobianos, ¿no? Y bueno, respecto también al tema de los trabajos de investigación, Sanipes ha desarrollado algunos proyectos piloto respecto a la RAM. Por ejemplo, en el caso de langostinos, se desarrolló un piloto en Tumbes a finales del año pasado, a finales del año 2018, inicios del 2019, en el cual se realizó el aislamiento de bacterias tanto de interés animal como de interés para el consumidor de salud pública. En este caso se llegó a aislar E. coli y también bacterias del género Vibrio, en los cuales se evaluaron los patrones de resistencia. Y bueno, se pudo detectar algunos ya indicios de resistencias, por ejemplo, a fármacos como la oxitetraciclina y el florfenicol, ¿no? Asimismo, otros hallazgos que no estaban relacionados, al parecer, con acuicultura, pero ya llaman la atención de ciertos patrones de resistencia que podrían orientarse a tal vez problemas con el medio ambiente, ¿no? Aguas que vienen ya con bacterias con potencial resistencia. No es un estudio muy preliminar aún, pero estamos en vías de desarrollar uno nuevo un poco más grande, ¿no? Asimismo, en el caso de trucha arcoíris, también en este laboratorio que hemos desarrollado hace muy poco en Tumbes, implementamos una estrategia que todos los aislados de bacterias, como por ejemplo Yersinia rukeri o Aeromonas, pasaran luego por un antibiograma para poder visualizar un poco cómo estaba la situación de la resistencia antimicrobiana en esos aislados, ¿no? Y sí nos hemos llevado bastantes sorpresas en ambas bacterias respecto a la resistencia para los antibióticos que esperábamos, ¿no? De más uso en helado titicaca, ¿no? Como es la oxitetraciclina y el florfenicol, ¿no?
Y bueno, algunos hallazgos como por ejemplo unas resistencias intermedias a sulfas, ¿no? Que son productos que actualmente no están registrados en Sanipes. Entonces creo que esta información es bastante valiosa y nos ha ayudado a desarrollar un nuevo proyecto que está orientado hacia las estrategias de control de la resistencia antimicrobiana, que esperamos poder compartirlo, bueno, desarrollarlo a partir del próximo año y compartir esos resultados una vez que ese proyecto concluya en el año 2022. Bueno, eso sería todo, doctor McAllister. Muchas gracias. Muchas gracias a los colegas de Sanipes. Me llevo algunos puntos importantes de la intervención del Perú, ¿no? Se registra, es decir, recogemos y lo conocemos, ¿no? Que el puntal primero, o uno de los más importantes, es el registro de los productos antimicrobianos destinados a la acuacultura. Entonces nos indica naturalmente que hay un referente, que hay un procedimiento al respecto del registro de productos veterinarios. Muy importante, se resalta el trabajo que se hace, el mejor trabajo posible que se hace con los operadores acuícolas, con las fábricas productoras de piensos. No olvidemos que en los alimentos balanceados, en los piensos, está el antimicrobiano que se utiliza para el tratamiento y control de las enfermedades en los animales. Luego, la información de los productores de pienso es supremamente importante para ejercer cualquier medida de control. Trabajan activamente en el tema de la colecta de datos, que no siempre es un trabajo fácil, pero es un trabajo que se hace paso a paso. Y también nos hablan sobre los trabajos de resistencia a los dos antimicrobianos más utilizados en acuicultura, que corresponde a los dos productos, a los dos principios activos que se utilizan en la subregión con mayor frecuencia, que son los tetraciclinas, los antimicrobianos del grupo las tetraciclinas, y el florfenicol. Pero no olvidemos que el tema de los animales acuáticos es muy particular, porque están tomando el agua del ambiente, y ese agua del ambiente está en el entorno, y en el entorno están los animales terrestres, y en el entorno estamos los seres humanos. Entonces nos habla de una manera interesante. Si bien hay antibióticos, antimicrobianos que no se están utilizando, que no pueden no estar registrados, pero hay resistencia como las sulfas. Entonces esto refrenda esa premisa de abordar el tema de la evaluación de la resistencia antimicrobiana y de la gestión en el contexto de una sola salud. Agradecemos a la delegación del Perú y damos paso a la delegación del Ecuador. Está el ingeniero Ernesto Pozo, de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, que nos indica que también nos acompaña en la sala la doctora Mónica Castelo, la directora de la Subdirección de Subdirección de Calidad e Inocuidad, y el biólogo Narciso Pine, especialista del grupo de autoridades sanitarias de los animales acuáticos. Entonces, le doy paso al ingeniero Pozo con el propósito de que nos haga la reflexión de la delegación del Ecuador sobre estas preguntas, y vamos a encontrar qué coincidencias vamos a tener con lo que tenemos de las otras delegaciones. El doctor Ernesto Pozo tiene la palabra. Buenos días con todos, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos alto y claro. Ok. Buenos días con todos, buenos días a los distinguidos panelistas. Bueno, en lo que se refiere al contestar al cuestionario, en Ecuador desde el año 2009 aproximadamente se empezaron a emitir lo que son registros sanitarios para acuacultura. Todos los productos que se utilizan en la producción acuícola poseen registro sanitario. Actualmente tenemos varios productos registrados que van desde probióticos, vitaminas, minerales, fertilizantes, ácidos orgánicos, hasta los antibióticos. Desde el grupo de antibióticos, para el sector acuícola tenemos aprobados dos, básicamente, el florfenicol y la oxitetraciclina.
Su uso es relativamente bajo en el sector acuícola comparado con la producción total del país. Para el año 2020 apenas se había importado 15 toneladas de antibióticos, de las cuales 5 corresponden a florfenicol y 10 a oxitetraciclina. En lo que corresponde a la enrofloxacina, es un antibiótico de uso prohibido en el país, específicamente para evitar la resistencia antimicrobiana. Eso se adoptó hace aproximadamente un año. Con referencia a las buenas prácticas acuícolas, dentro del país existe el Plan Nacional de Control, con el cual se evalúan las condiciones sanitarias y de inocuidad con las que se cultiva un producto de exportación. El Plan Nacional de Control tiene implementado desde el año 2007 y con el pasar de los años el sector acuícola ha ido mejorando las condiciones de producción y adaptándose a las exigencias que tiene este plan. La evaluación de las enfermedades básicamente en Ecuador y la dosificación de antibióticos en los cultivos se realiza por parte de un profesional que puede ser un biólogo, un ingeniero acuicultor o ramas afines. Eso es en cuanto al cuestionario que usted había solicitado, doctor. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Ernesto Pozo. No, tal vez no le capté bien. Quisiera preguntarle de las experiencias recientes, si hay algunas experiencias recientes al respecto del monitoreo de la resistencia antimicrobiana. Es muy importante lo que usted señala, ¿no? Una cantidad pequeña de productos antimicrobianos registrados, pero quisiera preguntarle si hay algún registro de resistencia antimicrobiana en la acuacultura, ya sea en camarón o sea, por ejemplo, en tilapia en el Ecuador. Ya, acá no se tiene mucha investigación en ese campo. Realmente acá se ha manejado mucho lo que es el asunto de prevención a través del uso de productos alternativos a los antibióticos. Como experiencia país, el año, desde la mancha blanca, hablemos del año 99. Antes del 99 sí se usaba varios antibióticos y era parte de los protocolos de cultivo el uso de antibióticos en la producción acuícola. Sin embargo, después del 99, después de la mancha blanca, el mejorar las condiciones de cultivo, el mejorar la calidad de los insumos, incluido el balanceado, que se usa en la producción, ha contribuido a que el uso de antibióticos se vaya disminuyendo y hoy como tal no es un producto común en los protocolos, si bien se usa, pero se usa muy esporádicamente. Es por este motivo que realmente como investigación de la resistencia al uso de los antibióticos existe muy poca información, por no decir nada, ya que eso acá no se ha implementado totalmente acá, ¿no? Como le digo, por el mismo hecho de que los antibióticos acá se están usando en muy pocas cantidades, entonces se considera de que su efecto en la producción es muy baja. Aparte de eso, que como tenemos implementado el Plan Nacional de Control, también dentro de ese plan está, como bien el plan es enfocado a la parte de inocuidad alimentaria, el plan evalúa la residualidad de antibióticos en el camarón. Y realmente hemos tenido por no decir nada de incidencia, en los últimos años desde la aplicación del plan. Entonces acá, en conclusión a su pregunta, específicamente no hay una investigación a fondo de la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, sí se debe implementar y es una evaluación que nos hemos hecho como país y está en proyecto de hacer algún tipo de investigación o hacer algún tipo de implementación, porque eso equivale también a un presupuesto, equivale también a tener personal calificado y como lo dijo la doctora en algún momento, hay que tener laboratorios de referencia o tener un laboratorio implementado
con lo cual eso también es parte de lo que debemos nosotros implementar, ¿no? Si no es mucha molestia, doctor, me gustaría también que la doctora Mónica Castelo participe con una respuesta que ella también tiene. Con respecto al cuestionario de preguntas, el ingeniero Ernesto ha precisado muy bien todas las actividades que nosotros realizamos y la situación del país con respecto al tema de antibióticos, buenas prácticas y la experiencia antimicrobiana. Como bien dice él, nosotros tenemos el Plan Nacional de Control, que fue implementado desde el año 2007. Casualmente, el 20 de octubre de este año, hicimos la segunda actualización del Plan Nacional. Y este Plan Nacional se aplica a todo el sector pesquero y acuícola. Dentro del Plan Nacional está establecido el Plan de Monitoreo de Residuos, que es un requisito sine qua non de la Unión Europea, y en el cual, de acuerdo al volumen de nuestra producción en acuacultura, nosotros tenemos un número considerable de muestras en el cual analizamos y hacemos el control y el monitoreo del residual de antibióticos, precisamente para descartar el uso de antibióticos prohibidos o el límite de un autorizado, que en este caso son 2 los que estamos usando, que es la oxitetraciclina y el florfenicol, para garantizar que estos productos, el camarón ecuatoriano, esté libre de estos antibióticos. Nosotros tenemos un promedio de 3.600 muestras en las cuales las distribuimos entre las camaroneras, laboratorios de larvas y las fábricas o las empacadoras de camarón. Entonces, este total de muestras se distribuye entre sustancias prohibidas, sustancias autorizadas y los colorantes, ¿no? Los tomamos alrededor de todo el año en todas las zonas en donde se desarrolla la actividad acuícola. De igual manera, tenemos un plan de monitoreo de residuos para el tema de tilapias, en donde adicional a estos sustancias, también se investiga todo lo que es hormonas. Lógicamente, el número de muestras ahí es reducido debido a que la producción de tilapia ha ido disminuyendo, ya que el tema de costo es más elevado y es más rentable migrar a lo que es camarón. Incluso ha habido granjas que hacían solamente tilapia, piscícolas, y ellas han ido migrando a lo que es camarón. Y ya últimamente solamente tenemos 2 granjas autorizadas y un establecimiento que procesa tilapia. Pero sin embargo se cumple igual con el plan de monitoreo de residuos. Ese era como algo para complementar la información que les dio Ernesto. Adicionalmente, para el tema de los registros sanitarios, como les decía Ernesto, todos los productos que se usan en la actividad acuícola deben tener el registro sanitario. Y para emitir el registro sanitario que lo da la SCI, ellos tienen que cumplir una serie de procedimientos y solamente se le da, si fuera el caso para un antibiótico, los antibióticos autorizados. Pero la experiencia que tuvimos en su momento con la mancha blanca, con la mancha blanca nos ha hecho trabajar y desarrollar sistemas y metodologías para usar productos naturales. Aquí se usan mucho los ácidos grasos esenciales, probióticos, se controla también la producción, son cultivos, no son intensivos, son cultivos semi-intensivos. Y mucho las camaroneras están por la certificación orgánica. Entonces, esa es una manera en la cual nosotros hemos podido trabajar para no utilizar muchos antibióticos. En la medida de lo posible se trata de no usar. No se permite el uso de antibióticos de manera preventiva, sino solamente ante un evento. Y durante las verificaciones regulatorias que nosotros hacemos en el Plan Nacional de Control, para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas acuícolas, se controla también todo el proceso de producción para ver la trazabilidad, porque cada camaronera debe estar registrada o habilitada por nosotros, constar en la página web nuestra, y la camaronera debe usar productos autorizados con registro sanitario
y debe proveerse de las larvas de un establecimiento también autorizado. Entonces, de esta manera nosotros vamos garantizando la trazabilidad dentro de la cadena y que todos los establecimientos que estén dentro de esa cadena de trazabilidad estén habilitados por nosotros. Un poco eso quería incrementar. Además, en el tema de antimicrobianos, estamos en un proceso multidisciplinario con el Ministerio de Salud y Agrocalidad desarrollando este tema porque es muy nuevo para nosotros, ¿no? Y el laboratorio, tenemos los laboratorios acreditados en donde se realizan los análisis de los antibióticos y también las pruebas virales. Eso era lo que quería acotar. Muchas gracias a la doctora Mónica Castelo, directora de la Subdirección de Calidad e Inocuidad del Ministerio de la Producción del Ecuador, Autoridad Sanitaria de los Animales Acuáticos. Una exposición muy completa que da cuenta que, particularmente en lo que se refiere al rubro del camarón, en efecto, se procede al registro de los antimicrobianos, se aplican las buenas prácticas, existe un procedimiento que da cuenta de un uso racional, hay unos niveles de utilización muy pequeños. A partir de su presentación sugerimos que el hecho de que la mayoría, un grueso importante de la producción esté vinculada con la Unión Europea hace que se haya venido en el tiempo utilizando menos los antimicrobianos y más las alternativas al uso de los antimicrobianos. Las alternativas son, ya lo decía la doctora Chimenti, manejo, bienestar animal, manejo de las densidades, y en la medida en que los animales están más sanos, pues se tiene que utilizar menos los antimicrobianos. Entonces realmente es positivo, y nos dice el ingeniero Ernesto que seguramente posteriormente emprenderán el inicio de actividades en una herramienta de este control integral que es el monitoreo de la resistencia. Agradecemos mucho a la delegación del Ecuador por su presentación y le damos paso a la delegación de Colombia. Entendemos que están presentes la doctora María Fernanda Serrano, la doctora Margie Villanueva y la doctora Aida Rojas. Muy buenos días, gracias doctor McAllister. Voy a hacer la presentación del cuestionario remitido. Y pues sí quería informarle que también está con nosotros pues la doctora Aida Rojas, que es la coordinadora del grupo de registro de medicamentos y biológicos de uso veterinario y farmacovigilancia. Haciendo una revisión del cuestionario que usted nos remitió anoche, pues tenemos dos preguntas adicionales, pero igual pues son complementarias a lo que ya tenía el cuestionario, entonces vamos a proceder. En cuanto a la primera pregunta que se nos hacía, que si se han establecido normas o procedimientos oficiales para el registro y control de antimicrobianos destinados a animales acuáticos, en efecto sí. Nosotros tenemos una norma, en este momento se hizo la actualización de la misma y se expidió la resolución 62542 del 2020, por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de medicamentos de uso veterinario. El procedimiento, pues, lo tenemos resumido en las diapositivas. Inicialmente el usuario diligencia la forma de solicitud y adjunta los requisitos que están establecidos en esta resolución en una forma que tenemos en nuestro sistema de calidad para la misma, que es la forma 1303. Entre los requisitos pues está lo establecido en el artículo 5, que tiene que presentar la información general del medicamento veterinario a registrar, lo que corresponde al nombre, principio activo, la indicación o propósito. En el caso de los antibióticos y antiparasitarios, pues es importante consignar el nombre científico vigente de los agentes etiológicos susceptibles y cuando aplique, pues las etapas de desarrollo de estos. La forma farmacéutica, la clasificación anatómica, terapéutica y química veterinaria, las especies animales y categorías etarias o etapas productivas a las que se destina el medicamento de uso veterinario, las vías de administración, la dosis farmacológica y práctica, lo que es dosis, tiempo de duración, modo de uso, las instrucciones para el almacenamiento, manejo y conservación de producto,
la información sobre las precauciones, contraindicaciones, interacciones y tiempo de retiro, las presentaciones comerciales, el país de origen, la fórmula cual y cuantitativa, el método de elaboración, las metodologías de análisis, el protocolo e informe de estudio de estabilidad, el informe del estudio de estabilidad, el rotulado confirmando con los requisitos que se establecen en el artículo 6 de la misma resolución, el certificado de marca o antecedentes marcarios, la autorización de cesión o de uso de marca firmada por las partes, la documentación científica que justifique la utilidad terapéutica del medicamento cuando corresponda a un principio activo novedoso, y en el caso de los medicamentos importados, pues el certificado de libre venta, la certificación que la planta de proceso cumple con las buenas prácticas de manufactura, adjuntando la última verificación y vigencia del documento, bueno, y toda la documentación en la que el titular del registro autoriza al importador para la importación y comercialización del medicamento. En términos generales, pues esos son los requisitos, pues nosotros también solicitamos que la documentación debe estar en el castellano, en nuestro idioma, y que los documentos pues deben ser apostillados o consularizados según corresponda. Esta documentación pues se recibe, el ICAR recibe la documentación y le asigna a un responsable quien va a evaluar la solicitud y programa la visita. Esta radicación se hace en oficinas nacionales en Bogotá, y el ICA pues tiene un plazo máximo de 5 días para revisar los documentos y dar un concepto. Si los documentos están completos, pues se sigue al siguiente paso para la radicación y su correspondiente seguimiento para obtener el registro, y en el caso de que no cumplan, se le informa al solicitante la documentación que está faltante, quien tiene 20 días para completar la misma. Si en ese proceso, pues, el usuario presenta la información, pues se continúa, se da el concepto aprobado y se continúa con el registro del producto y se entrega la licencia, así como lo correspondiente al rotulado. Bueno, entonces cuando la documentación está correcta, pues el ICA tiene unos plazos, que es el máximo 90 días, revisa la información y los documentos, emite el concepto técnico, y como comento, si está aprobado, se expide el registro. En el caso que esté aplazado el concepto, entonces el ICA emitirá este concepto, se le entregan los requerimientos solicitados, el solicitante tendrá hasta 90 días para responder, y en el caso de que en esos 90 días el interesado no pueda adjuntar la información, entonces se le da una única prórroga de 30 días adicionales para que él pueda hacer llegar la documentación faltante. Si dentro de esos plazos no hay cumplimiento, pues se considera desistida la solicitud, se da fin al trámite, se le devuelve la documentación al interesado y se le notifica, y asimismo pues esto no le permite que él nuevamente pueda pues adjuntar toda la documentación y presentar nuevamente la solicitud. Si cumple en este tiempo, pues el ICA va a revisar nuevamente la información dentro de estos otros 30 días que le da la norma, y si cumple, pues se le da el concepto técnico de aprobado y pasa a registro. Si no cumple, el ICA le puede dar un segundo plazo, pero es el último, para adjuntar la información que quede pendiente. Cabe mencionar que este segundo plazo es solo sobre lo solicitado en el primer concepto técnico. Y nuevamente el usuario podrá tener 90 días para responder este segundo concepto. Si es aprobado, pasa a registro, y si no, pues se da por terminado el trámite y el ICA le devolverá la documentación. Eso es en términos generales lo que corresponde al procedimiento. En cuanto a la segunda pregunta, si se realizan actividades de concienciación sobre el uso prudente de los antimicrobianos dirigidos a las partes interesadas, el ICA realiza capacitaciones con los productores en buenas prácticas en el uso de medicamentos. También con el apoyo de la mesa intergremial se han realizado actividades de concienciación sobre el uso de antimicrobianos de resistencia. Se realizó el primer foro sobre resistencia antimicrobiana, que fue auspiciado por los gremios de la producción y el sector farmacéutico.
En cuanto a la tercera pregunta de si se aplican en las explotaciones acuícolas buenas prácticas acuícolas o buenas prácticas de bioseguridad, y si estas incluyen el uso de antimicrobianos, pues nuestra respuesta es sí. En el caso de las buenas prácticas acuícolas, nosotros no tenemos todavía la base normativa para las buenas prácticas acuícolas, sin embargo, tenemos unas directrices sanitarias que se le han entregado a los productores en una cartilla. Esto es de manera voluntaria, aún no están reglamentadas, sin embargo, las buenas prácticas de bioseguridad sí. Nosotros realizamos la certificación de establecimientos de acuicultura bioseguros de acuerdo a lo establecido en nuestra resolución, la 20186 de 2016, por medio de la cual se establecen las condiciones sanitarias y de bioseguridad en la producción primaria de animales acuáticos para obtener el certificado como establecimiento de acuicultura bioseguro. Es una norma específica para el sector acuicultor y es de carácter obligatorio. Ahora, en esta norma se establece dentro de los anexos un requisito que es la elaboración de un plan sanitario que lo debe elaborar un médico veterinario zootecnista, y dentro de este plan sanitario pues se deben incluir los tratamientos que se realizan, los cuales deben ser prescritos por un médico veterinario o un médico veterinario zootecnista, de acuerdo pues en cumplimiento a nuestra ley de la medicina veterinaria, que son los únicos profesionales que pueden medicar, teniendo en cuenta las dosis, eliminación de producto y los tiempos de retiro. En la pregunta de si existe un procedimiento para la prescripción y comercialización de antimicrobianos empleados en la acuicultura, pues no hay un procedimiento que detalle cómo debe hacerse una prescripción. Sin embargo, sí se hace referencia a la comercialización de los antimicrobianos. Tenemos el marco normativo, la misma norma marco, la 62542, en la que están los requisitos y procedimientos para el registro. En esta resolución se indica que durante el proceso de registro de los medicamentos se debe indicar en el rotulado de los antimicrobianos que su venta se debe realizar bajo fórmula veterinaria. Asimismo, tenemos otra resolución que es la 1167 del 2010, por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y o semillas para siembra a través de establecimientos de comercio. Esta resolución es para los comercializadores. En esta se establece que el registro ante el ICA de los establecimientos de comercio pues son los que tienen la obligación de solicitar la fórmula médico-veterinario para la venta de antimicrobianos. Perdón, en esta norma, en el acápite de obligaciones, se establece que la prescripción de antibióticos, analgésicos, narcóticos, barbitúricos, tranquilizantes, productos hormonales para animales, anabólicos y relajantes musculares, pues deben contar con la prescripción del médico veterinario. Esas prescripciones, esos comercializadores las deben mantener en sus archivos por 3 años en físico, y las deben tener disponibles deben tener disponibles toda la relación de la compra y venta de productos, indicando el destino de los mismos. Respecto a la quinta pregunta, si se cuenta con estadísticas sobre las cantidades de antimicrobianos empleados en acuicultura, pues no, realmente en Colombia no se realiza la recolección de datos de comercialización de antimicrobianos, y lo que adelantamos nosotros es un estimativo de acuerdo a las condiciones aprobadas en el registro del producto, y esto se corrobora durante las visitas a los comercializadores. En cuanto a la consulta, si hemos realizado trabajos de monitoreo de investigación sobre resistencia antimicrobiana en acuáticos en RAM, en caso afirmativo, pues describirlo. No, nosotros no hemos adelantado a un trabajo de monitoreo de resistencia antimicrobiana en animales acuáticos. Y pues existía una última pregunta, que era identificar las áreas de mayor importancia para mejorar la gestión de los antimicrobianos. Pues nosotros consideramos que la comunicación y lo que corresponde a la comunicación del riesgo y la capacitación es muy importante. Digamos que el área de mayor importancia es la capacitación a los profesionales veterinarios, a los productores, ya sean ganaderos, avicultores, todo lo que sea producción primaria, incluida la acuicultura. Y pues esa es nuestra respuesta al cuestionario presentado, doctor. Estamos abiertos a cualquier inquietud que se presente y pues a la orden. Muchas gracias. Gracias a la doctora Maggie Villanueva
del programa profesional especializado del programa sanitario acuícola de Colombia, que nos ha mostrado los lineamientos generales al respecto del devenir de ese servicio y de las actividades relacionadas con los interrogantes que se plantearon para reflexionar en esta mesa de trabajo. Nos ha hablado que efectivamente existe una norma para el registro de los productos veterinarios que cubren los animales acuáticos. Nos ha descrito efectivamente que si bien no hay una norma sobre buenas prácticas acuícolas, sí existe una norma sobre buenas prácticas de bioseguridad. Algunas empresas, como sucede en otros países, trabajan con esquemas de certificaciones privadas, pero desde el ámbito oficial existe una norma de buenas prácticas de bioseguridad, que es un primer paso para el desarrollo de las buenas prácticas acuícolas. Nos indica que no se han desarrollado trabajos específicos al respecto del monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos y que aún no se registran, entiendo yo, doctora Margie, no se registran o no hay estadísticas específicas sobre el uso de los antimicrobianos en la acuacultura, pero sí una inferencia que se hace a partir de los datos de control en los comercializadores y los datos que se hacen o la información que se obtiene en los ejercicios de inspección que se hace a los establecimientos acuícolas. Sí, señor, así es. Se extrae la información con base en las visitas de inspección a los comercializadores. Ellos deben tener el registro de lo que venden de acuerdo a lo que está en el rotulado de los productos. Sí, nos llama mucho la atención que en esas actividades de sensibilización, que es una de la primera directriz del marco general del proceder que está consagrado por la herencia tripartita, es el tema de la sensibilización, de la concienciación, y nos complace mucho que a estas actividades se ha vinculado la industria farmacéutica, que muchas veces no es sencillo, porque hablándolo muy francamente, muy humildemente, indiscutiblemente la industria farmacéutica es una actividad comercial absolutamente legítima, pero naturalmente que los bienes que son comercializados son los antimicrobianos, y eso está muy bien que se involucren estos actores en estas actividades. Damos gracias a la delegación de Colombia y pasamos la palabra a la delegación de Bolivia, representada por el doctor Normando Solano, responsable nacional de la sanidad de los animales acuáticos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Damos la palabra al doctor Normando Solano. Como usted lo mencionaba, el SENASAC, vale decir, el servicio que tiene competencia o la autoridad competente en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, es el SENASAC. Bolivia y Colombia tienen una estructura semejante y, por supuesto, engloba toda la parte agropecuaria, todos los rubros de producción. Su misión es la de mejorar y proteger la condición sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal y la inocuidad alimentaria para contribuir al desarrollo sustentable y sostenible del sector agropecuaria con soberanía y seguridad alimentaria. De manera que nosotros podemos identificar de que el servicio sanitario engloba toda la parte productiva agropecuaria, tanto la producción animal como la producción vegetal. Existe en la parte técnica operativa, existen 3 unidades, una unidad que es la Unidad Nacional de Sanidad Animal, que se encarga de administrar la sanidad en la producción primaria, la Unidad Nacional de Sanidad Vegetal, que también se encarga de administrar la sanidad en la
producción de los productos vegetales y la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria. Entonces, el Área Nacional de Inocuidad Alimentaria se encarga de administrar la sanidad en lo que corresponde a transformación y conservación. Les quiero también mencionar de que la Unidad Nacional de Sanidad Animal cuenta con áreas específicas. Una de las áreas es el Área Nacional de Registros de Insumos Pecuarios. Otra área es el Área Nacional de Epidemiología Veterinaria. Otra área tenemos el Área Nacional de Cuarentena Animal y el Área de Trazabilidad Animal. Si nos damos cuenta, todo lo que corresponde al rubro de acuicultura tiene como transversal las áreas de registro de insumos pecuarios, el área de epidemiología, el área de cuarentena y el área de trazabilidad. Ahora, comentarles de que sanidad acuícola es un área reciente, se ha establecido el 2016, ha generado su normativa, por supuesto con la socialización el 2017, ha sido establecida formalmente. El 2018 y 19 se puso en práctica la normativa, que prácticamente consiste en lo que corresponde a registros de establecimientos acuícolas, lo que corresponde al desarrollo de un módulo informático para la vigilancia epidemiológica, un módulo informático para la trazabilidad, lo que corresponde también a las actividades relacionadas con todo lo que es comunicación. Nosotros como sanidad acuícola nos encontramos en la primera etapa. Sin embargo, es importante mencionar en cuanto se refiere a los procedimientos para el registro y control de antimicrobianos destinados a animales acuáticos. Como les mencionaba, tenemos áreas transversales, en este caso el Área Nacional de Registros de Insumos Pecuarios, es la que se encarga del registro sanitario de productos de uso veterinarios. Esta tiene establecidos los procedimientos tienen sus requisitos y por supuesto una vez el usuario conoce cuáles son los requisitos, prepara la documentación y hace la presentación a través de una solicitud dirigida al servicio sanitario. Esta solicitud es recepcionada, se hace la revisión documental en función a un flujograma de procedimientos para el registro y empadronamiento. En caso de que haya algunas observaciones, esta documentación es retornada hacia el usuario con un tiempo establecido para hacer todas las correcciones para subsanar las observaciones establecidas a través de la revisión documental. Una vez que subsana todas las observaciones, por supuesto que se procede a la aprobación a través de un informe técnico y se entrega a través de una carta de conformidad al usuario, detallando lo que corresponde al número de registro establecido, el nombre de la empresa, la dirección, el nombre comercial del producto, el uso del producto, en el caso de que sea importado, país de procedencia, las presentaciones del producto, las especies de destino, autorización según el rubro, fecha de registro, fecha de vencimiento, la firma digital, el código correlativo. Hay algo muy importante que debo mencionarles. El registro de estos productos no es específicamente para antimicrobianos, sino el registro corresponde a productos de uso veterinario. De manera que en el transcurso del tiempo estamos predispuestos a detallar y especificar en caso de que sea necesario para el registro específicamente de los antimicrobianos con destino a la acuicultura.
En lo que corresponde a las buenas prácticas acuícolas y buenas prácticas de bioseguridad, nuestra normativa establece en el artículo 2.9 las obligaciones que tienen que cumplir los usuarios, los acuicultores. Una de ellas es de cumplir con las ejecuciones del programa de buenas prácticas acuícolas para garantizar el bienestar y desarrollo de su potencial genético de los animales acuáticos. Otra obligación es de cumplir con un plan de bioseguridad y un plan de manejo de residuos y de control de plagas. Las buenas prácticas acuícolas constituyen un requisito detallando algunos aspectos que pueden tomar en cuenta en el momento de presentar los requisitos para el registro del establecimiento, o sea, para la habilitación del establecimiento acuícola. Los principales aspectos que están considerados dentro de las buenas prácticas acuícolas son la fuente de agua, el sistema de distribución de filtros, la preparación de los estanques, las instalaciones, la área del laboratorio, si es que corresponde, el control y manejo de agua, manejos y métodos de reproducción, adquisición y transportes del material genético, procesos de siembra, alimentos y alimentación, los medicamentos de uso veterinario, son algunos de los aspectos que debe considerar el usuario para presentar su programa, sus buenas prácticas acuícolas. Y en lo que corresponde a los planes de bioseguridad, también está considerado dentro de nuestra normativa, que es principalmente los principales aspectos que deben considerar cuando elaboran y presentan como requisito para su registro o habilitación. Son los perímetro del predio, rodiluvios, condiciones de desinfección, restricción en el control, restricción en los movimientos en caso de que sea necesario, pero sí tiene que estar considerado dentro de su plan de bioseguridad. Evitar el uso de material y equipo procedente de otro establecimiento, el almacenamiento y uso adecuado de los alimentos, mantener las áreas limpias, eliminar peces y otros en caso de que sea necesario. Entonces, esos son los principales aspectos que están considerados dentro del plan de bioseguridad. Es importante mencionarle de que están constituidos como requisitos. Estamos nosotros registrando los establecimientos, pero aún no estamos haciendo un monitoreo para el cumplimiento. Algo muy importante que quiero resaltar es de que Sanidad Acuícola está prácticamente trabajando junto con los técnicos, los técnicos de animales de sanidad para los animales terrestres son los que ejecutan las actividades a nivel de campo. Entonces, tenemos mucho por hacer. Hoy por hoy estamos trabajando solamente está constituido como un requisito, pero no estamos haciendo el monitoreo correspondiente. En cuanto corresponde a los procedimientos para la prescripción y comercialización de antimicrobianos empleados en animales, de la misma manera, el Área Nacional de Registros de Insumos Pecuarios cuenta en su normativa con estos procedimientos, pero no específicamente para el área de acuicultura, sino para todas las especies animales. En su normativa, en el artículo 2.9, constituye que manifiesta las buenas prácticas de aplicación de medicamentos veterinarios. Abarca tanto la prescripción, la aplicación y distribución de los medicamentos veterinarios utilizados con la finalidad de controlar y tratar a las enfermedades de los animales. Por supuesto que esta normativa tiene su alcance para los médicos veterinarios, para los profesionales veterinarios acreditados por el SENASAC, vale decir médicos veterinarios en general y para los que están acreditados también por el SENASAC. También tiene su alcance para los productores, tanto importadores de productos como también los exportadores de animales vivos y cualquier persona responsable de la aplicación de medicamentos de uso veterinario. Algo que también tenemos que recalcar que no es específicamente para antibióticos, sino
es un reglamento general. Las responsabilidades en esta normativa establece tanto para los médicos veterinarios también como para el productor. En el caso de los médicos veterinarios se menciona que es el responsable de la prescripción y del uso correcto de los medicamentos. Es el responsable en la elaboración de un plan sanitario a utilizar técnicas y de diagnóstico para establecer el tratamiento específico. Este punto corresponde a los veterinarios que son acreditados por el servicio, de acuerdo al rubro. Los veterinarios acreditados deben controlar y firmar las planillas de registro, deben tener el control de las recetas utilizadas para los predios de producción animal y en caso de establecimientos con un sistema de producción intensiva, el veterinario debe identificar a los animales tratados y controlar el tiempo de retiro de los medicamentos. También establece las responsabilidades para el productor. El uso de medicamentos veterinarios, el productor debe utilizar o usar medicamentos veterinarios con registro sanitario, debe contar con una planilla de registro de aplicación de medicamentos y también, por supuesto, bajo la dirección del médico veterinario, cumplir con el tiempo de retiro del medicamento que se está utilizando. Vuelvo a reiterar, no es específicamente para antibióticos, sí es para todos los productos de uso veterinario. En cuanto a las estadísticas, el Área Nacional de Registro de Insumos Pecuarios tiene el registro de todos los productos de uso veterinario, pero específicamente no tiene para los antibióticos, de manera que en función a las directrices establecidas por OIE, pasa los reportes correspondientes anualmente. Nosotros hemos considerado, haciendo una descripción de las consultas a través de este cuestionario, manifestarle de que específicamente no se han realizado los trabajos de monitoreo o de investigación. Sin embargo, en función a la hoja de ruta que se está desarrollando, está considerado de que para la próxima gestión se va a desarrollar todo el programa para el control y monitoreo sobre los RAM. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos prácticamente en una situación de arranque y consideramos que existen áreas de mayor importancia para mejorar la gestión de los antimicrobianos y particularmente los que son de uso en animales acuáticos. Para animales acuáticos pensamos nosotros de que es necesario desarrollar o mejorar las capacidades técnicas instaladas en los laboratorios. Es importante mejorar y establecer formalmente los procedimientos para la prescripción y comercialización de los antimicrobianos en acuicultura y, por supuesto, desarrollar el procedimiento de monitoreo o de investigación sobre la resistencia antimicrobiana en los animales acuáticos. Es importante también desarrollar un sistema de comunicación con la finalidad de concientizar o incorporar a esta actividad de controlar el uso de los antimicrobianos en las especies de mayor importancia y particularmente en lo que corresponde a animales acuáticos, tomando en cuenta de que el medio en el que se desarrollan los animales acuáticos precisamente es el agua y depende mucho el control de las aguas, pues tomando en cuenta de que los antimicrobianos no solamente afectan a los animales en etapa de producción, sino también puede tener consecuencia el medio ambiente, de manera que podemos estar utilizando alguna contaminación. Gracias, doctor. Gracias al doctor Normando Solano. El doctor Normando Solano nos indica que, en términos formales, el área, independientemente del área de la sanidad de los animales acuáticos, es una área nueva
que se desarrolla en su autoridad, que es el SENASAC, que es la Autoridad Sanitaria para los Animales Acuáticos y Terrestres, y nos describe cómo se ha venido desarrollando con base en las capacidades ya establecidas y por todos conocidas en los animales terrestres. Nos indica que tienen un sistema de registro de productos veterinarios, un esquema de buenas prácticas. Sin embargo, como también lo han dicho otros países, reconoce que hay un trabajo por hacer en el caso de del monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos, el monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos y contar con las estadísticas específicas del uso de los antimicrobianos. En términos generales, a partir de lo descrito por las gentiles exposiciones de los países miembros, encontramos que una herramienta idónea para llevar a cabo el análisis, las hojas de ruta, del desarrollo de la gestión de los antimicrobianos es el enfoque de una sola salud. Hay que tener en cuenta que las personas que registran y comercializan los antimicrobianos en toda la subregión andina o en todo el continente probablemente son los mismos realmente. En todos los países de la comunidad andina y en todos los países que tienen una actividad acuícola, básicamente son los mismos antimicrobianos y los riesgos son equiparables. Hay un tema muy importante que llama la atención en la subregión andina, que la actividad acuícola no es únicamente la actividad vinculada a la exportación, que es muy importante en países como el Ecuador y como el Perú. En todos los países de la comunidad andina, la actividad acuícola, particularmente referida a la producción, por ejemplo, de trucha en el lago Titicaca, en el Perú y en Bolivia, está altamente vinculada, estrechamente vinculada con la seguridad alimentaria de las poblaciones altoandinas del Perú. Entonces, por lo tanto, lo que hagamos en el control de la resistencia, en la evaluación de la resistencia antimicrobiana, va a impactar directamente la salud de las personas. Es muy importante trabajar en el tema de trazabilidad, identificar específicamente los ingresos de los antimicrobianos a través de la importación, los registros y particularmente en uso. Hay reportes de todos los países reportan las cantidades de los antimicrobianos, generalmente derivadas de las actividades de importación, de las actividades productivas. Pero cuando ya vamos a la utilización, la información no se puede obtener. Por eso son tan importantes en este caso las alianzas público-privadas, sentar a las asociaciones de productores en una misma mesa para finalmente poder obtener esa información que nos va a permitir hacer un control más eficaz, una racionalización más oportuna de la utilización de antimicrobianos y orientar los trabajos de resistencia antimicrobiana. En todos los países se llevan a cabo actividades de resistencia, de evaluación de la resistencia a los antimicrobianos desde tiempo atrás en animales terrestres. Tal vez el Perú es el único que lo ha llevado a cabo de una manera más constante en animales acuáticos. Pero realmente los trabajos de resistencia antimicrobiana también tienen una base muy importante en conocer qué antimicrobianos se están utilizando en terreno. Y para llegar a ese punto, pues se puede hacer a través de una investigación activa, ¿no? Pero es muy importante en ese caso sentar en una misma mesa, en un trabajo de alianza público-privada, a las empresas productoras, importadoras, comercializadoras de los antimicrobianos y las asociaciones y gremios de productores. Y finalmente destacar que todos los países han hablado sobre, todos tienen procedimientos para el registro de los antimicrobianos en los animales acuáticos y cada vez es una actividad más visible. Quiero recordar que hace algunos años atrás, 10 años atrás, la actividad de registro de los antimicrobianos y de los productos veterinarios en los animales acuáticos no era
no tenía el mismo nivel de relevancia de los animales terrestres. Hoy lo tiene y es muy importante avanzar hacia la armonización del registro de los productos veterinarios, porque estamos hablando de que el riesgo de la resistencia antimicrobiana es un riesgo global. Y el concepto de una sola salud se hace muy patente en la acuicultura, porque tal vez lo decía el doctor Solano, el agua lo es todo. Los animales viven, se alimentan, llevan todo su ciclo de vida en el agua. Y el agua es un medio que comparten con los humanos y con los animales terrestres. Entonces, el enfoque de la armonización, de la normatividad es muy importante. El establecer referentes específicos básicos para las buenas prácticas acuícolas y de bioseguridad, y el trabajo público-privado con el fin de orientarnos a la racionalización de los antimicrobianos a partir del efectivo conocimiento de lo que se está usando y cómo se está usando, pienso que son como los derroteros principales que deben orientar la acción de los países en pos de procurar la preservación de los antimicrobianos, que sabemos que son muy pocos. Es que cuando hablamos con los países, realmente, digamos, hay dos antimicrobianos que se utilizan principalmente, la oxitetraciclina y el florfenicol. Los otros no tienen registro. Entonces, estamos hablando que son muy pocos recursos. Luego se debe fortalecer el área de las buenas prácticas, se debe fortalecer el área sanitaria, se debe fortalecer el tema de los biológicos, que son pocos, pero existen en el tema de la acuicultura. Pero el tema del bienestar animal, el tema de las buenas prácticas, es absolutamente fundamental para procurar que esos pocos antimicrobianos que estamos utilizando permanezcan y hacer un uso cada vez mayor y con mayor fundamento y conocimiento de las alternativas al uso de los antimicrobianos, los probióticos, los prebióticos, los aceites esenciales y otros recursos que se han venido desarrollando y que representan una alternativa crecientemente a ese respecto.